Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva charla semanal en la Fundación Libertad y Progreso. Hoy tenemos un invitado de lujo, es Luis Rosales, seguramente muchos lo conocerán, es un verdadero analista internacional, político, además periodista, en un medio muy reconocido. Puntualmente te invitamos, Luis, para que nos cuentes un poco, bueno, cuál es tu perspectiva sobre la guerra de Ucrania, qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué podemos esperar hacia adelante de este conflicto? Bueno, primero agradecerle a la Fundación Libertad y Progreso. La verdad que ustedes hacen muchísimo por las ideas de libertad desde hace muchísimo tiempo. Vos particularmente le das una impronta de comunicación potente a esta fundación que ya tiene muchísimos antecedentes y pergaminos como para transformarse verdaderamente se transformó verdaderamente en un polo, en un think tank, en el buen sentido, ¿no? A nivel internacional, en la difusión de nuestras ideas, hay think tanks señeros en diferentes partes del mundo. Bueno, uno de esos claramente es esta fundación, así que más que contento de poder conversar con ustedes y a través de ustedes con seguramente decenas, centenas, miles de personas interesadas en nuestras ideas. Eh, Parecía increíble que el mundo después de la pandemia, más allá, la pandemia, más allá de las connotaciones reales, ficticias, eh, de las teorías conspirativas o no, o reales, no sé, de la Agenda 2030 de Bill Gates o de la realidad de los laboratorios y la ciencia, lo que sea, más allá de cuánto de verdad o de mentira, exageración, de manipulación haya tenido la pandemia, fue un acontecimiento que nos marcó y que va a quedar en los libros de historia como eh, la sorpresa inesperada del año 20. Es lindo hablar del año 20, del año 22, parece que cambiamos de siglo, porque antes había que decir el año del siglo pasado, no, ahora vos decís año 20, ya está, 1920, qué sé yo, es como 1820, ya pasó hace mucho. Ahora el año 20 es el 2020. Entonces, la pandemia del 2020 fue inesperada absolutamente, y más allá de que sea real o sea una construcción interesada o ideológicamente, lo que sea, provocó una serie de consecuencias internacionales enormes, enormes de todo punto de vista. Primero, nos volvió a la realidad de que éramos una especie animal hegemónica, predominante en el planeta, pero que tenemos un montón de debilidades y tenemos predadores y nos podemos extinguir y que las películas de Hollywood este, en cualquier momento se hacen realidad. ¿Viste? El meme, el chiste dando vuelta de unos extraterrestres en un ovni mirando la Tierra desde el espacio exterior y uno preguntándole al jefe, ahora no. Acá en el guión dice, primero pandemia, después viene guerra nuclear, después meteorito y después atacamos nosotros. Es decir, toda empezó con la pandemia y ahora se vino la segunda, es decir, las series catastróficas o las películas catastróficas de Hollywood se vienen con toda la furia. La segunda es la posibilidad del holocausto nuclear y está ahí, así como una posibilidad de extinción masiva por un virus o qué sé yo, que tanto lo hemos visto, después por suerte fue mucho menos, pero afectó esa posibilidad la vida entera del planeta, interesadamente o no, la afectó y mucho. Estamos viendo consecuencias de toda índole a partir de ahí. Terminado eso, muchos pronosticaban que venían los años locos, la Belle Époque del año 20, 10 años de manteca al techo, y vino Vladimir Vladimirovich e hizo una jugada certera en ese momento. Van a saber si le sale bien o mal la jugada de mediano o largo plazo, pero el momento era como muy impactante, fue muy impactante.
Y ahí estamos, después de la pandemia, viviendo la guerra. ¿Es una guerra compleja? Y sí lo es compleja, es compleja. Es compleja porque el mundo desde el año 89 se había transformado en un mundo, desde la caída del muro de Berlín, desde el 45 en bipolar, con la construcción de los dos polos de poder, el polo de la libertad al que nosotros ideológicamente pertenecemos, el polo de la Europa atlántica o del Atlántico Norte, si vos querés, estoy orgulloso de pertenecer ideológicamente al bloque del Atlántico Norte. Ojalá el Atlántico entero sea un bloque de libertad, por lo menos desde este lado, de esta margen. La otra margen con África va a costar bastante todavía, pero eh, en el 45 se había generado ese bloque de los triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, la interna de los triunfantes, la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos generosamente le tiende la mano a Europa, la reconstruye, al Japón, y arma un bloque bastante más sofisticado que una sola nación. Caída la Unión Soviética, claramente viene la etapa de la hegemonía americana, la hegemonía norteamericana, la hegemonía estadounidense. Ya sabemos que a partir de la crisis del 2008 son hitos un tanto, yo te diría, eh, como todo en la historia, realmente cambió todo con la caída de Constantinopla, con el descubrimiento de América, pero bueno, se van poniendo para ir marcando inicios y fines de épocas. Bueno, 2008, la crisis del capitalismo para muchos por exagerada exposición y libertad y especulación. Otros, bueno, como tantas veces el capitalismo se pone en crisis y hay que dejarlo que solo la resuelva, con algunos costos y algunos beneficios, eh, y aparece el mundo multipolar. Y ese mundo multipolar, cuando vos estudiás historia o la analizás o la comparás, eh, ves que paradójicamente a los países que no integran el polo central o que no son polos, siempre pareciera que les convendría, les gusta, nos regodeamos, los países más periféricos, en que está en crisis la polaridad, la bipolaridad o la hegemonía unipolar. Qué bueno, hay muchos polos y entonces vamos a poder jugar mejor, vamos a poder especular. Y no necesariamente es así, porque además de habitantes de una determinada nación, de un determinado país, de reconocer una bandera, somos seres humanos. Y la humanidad en general se pone muy eh, turbulenta, inestable, insegura cuando hay múltiples polos. Porque por una tendencia casi, yo te diría, instintiva, natural de nuestra especie, existe la tendencia a que alguno de esos polos quiera replantear el esquema de poder, no se logra un equilibrio, se empiezan a animar y tiende la situación a ser una situación un tanto más riesgosa, un tanto más, te diría, inestable y con posibilidades de guerra. Y ahí lo estamos viendo, se empiezan a animar. Y el animarse en el mundo actual puede implicar un desafío económico como el que planteó China en su momento, o un desafío militar como el que plantea Rusia en la actualidad. Y eso no es muy conveniente. El mundo, cuando empezó con el mundo multipolar más conocido fue el que se fue construyendo durante todo el siglo XIX y culminó en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda, porque no quedaron muchos polos, con muchos compromisos, con mucha... Y bueno, la tenemos, una guerra parecida a la primera. Cada vez se parece más, a pesar de que han pasado 100 años. Se parece porque tiene trincheras, avances muy lentos, desgastes enormes en esas pequeñas aldeas. Ponele nombre ucraniano y se parecen los nombres franceses, belgas, ahí de las Ardenas, de las zonas
las zonas limítrofes grises entre Alemania y Francia, del 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17, 18. La guerra empantanada ahí en esa situación de avances muy de kilómetros, poquitos kilómetros, y con grandes centros de poder comunicacionales, Kiev y Moscú, comunicando otras cosas. Las cortes europeas siguieron casi intactas durante la Primera Guerra Mundial porque no hubieron bombardeos masivos de las ciudades centrales, etcétera. En la segunda sí. En la segunda fue más autodestructiva. Ahora, el drama que solamente en eso se parece la situación a la de hace 100 años. La situación no se parece a la de hace 100 años, la situación del mundo actual, en que si bien en coincidencia es multipolar y hay algunos polos que están desafiando la hegemonía del polo central, eh, la gran diferencia es que hay tecnología militar y bélica como para destruir la humanidad si se lo quiere. Es decir, por eso te dije que después de la pandemia viene el peligro del holocausto nuclear o del accidente o de la destrucción nuclear, del aniquilamiento nuclear. No usemos la palabra holocausto por todas las connotaciones que esto tiene, ¿no? Pero en ese sentido lo digo, el fin, eh, el Armagedón, porque las simulaciones indican que si se pasara esa instancia, si se pasara esa instancia, en muy poco tiempo, se corre el riesgo de la destrucción de la especie. Eh, Hay simuladores, simulaciones, eh, digamos, informáticas, con todo lo que eso implica, pero bueno, son las modelos informados, modelos de simulación, que es lo que podemos más o menos analizar, prever, todo se analiza, ¿viste? Modelos de simulación de tránsito, de tráfico en las autopistas, bueno, ¿qué pasaría si por error o por decisión alguien escala en esta guerra? Esta guerra es entre potencias nucleares, es muy complicado eso, y por desesperación, nervios, terror, empieza, viene la respuesta, y 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 la respuesta. En 45 minutos, no sé, 700, 800 millones de muertos, en una semana la nube radioactiva y de polvo, arruinas todas las cosechas, y en un tiempo 5.000 millones de muertos de hambruna y con todo lo que se implica. La mayoría del hemisferio norte, ¿no? Según la simulación terminaría ahí, pero probablemente seguirían, porque una de esas no podemos permitir que queden estos polos allá abajo. No somos demasiada amenaza, pero ponele que lo fuéramos, o que no lo fuéramos, somos humanos y los vientos y qué sé yo. Bueno, el otro día leí ahí un modelo de simulación que dice que nuestras llanuras seguirían proveyendo algo de alimento y entonces tal vez la humanidad se regeneraría o se reconstruiría desde el hemisferio sur. Sería una forma extraña de reivindicar los valores de la señora esta que está ahí tratando de salir de su departamento de Juncal y Uruguay, ¿no? Desde el sur contra el norte. Pero bueno, esperemos que no con esa impronta, porque tal vez termine siendo más dañino que la propia guerra nuclear, si la impronta es desde el sur la reconstrucción. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que estamos viviendo un mundo complejo y analizar la guerra de Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia y Ucrania, pongámosle bien los nombres, hay que hacerlo en un contexto mucho más general y grave. Luis, un relato apasionante, realmente lo que nos has comentado, aparte con una velocidad de sucesos que un poco da vértigo, ¿no? Da vértigo. Ahora, hace un par de días te escuchábamos hablar sobre la posibilidad de la paz. Y hace unas semanitas nos vimos en un evento en el cual se hablaba de plazos. Esto que a nosotros, que a todo el mundo cuando hablamos de plazos en términos de guerra, bueno, nos ponemos atentos, ¿no? Vos hablabas de que es una guerra lenta. En ese lugar se hablaba de quizás años de que dure.
hace 3 días nomás te escuchábamos hablar sobre un principio de paz, una posibilidad de paz. Bueno, a ver, la guerra, uno puede decir que le conviene a algunos, no le conviene a otros. Eso siempre pasa, siempre sucede, ¿no? Eh, la situación ahora, desde el punto de vista bélico, está esa sensación de Primera Guerra Mundial, de trinchera. Si ves informes de, no sé, de la BBC o de la televisión alemana o de la televisión española que están ahí en el lugar, o en YouTube, ¿no? Pero como no tenés muchas veces en YouTube fuente bien, tenés que analizarlo mejor porque pueden ser todas operaciones. Eso es un dato, muchachos. No le crean todo a todo el mundo, digamos. Todavía existe gente que tiene alguna responsabilidad que garantiza, refrenda la veracidad de algo. Si no, es muy complejo, pero bueno, el mundo está así. Eh, Tiene sus ventajas también la proliferación de información por las redes. Eh, la situación está empantanada desde el punto de vista bélico. Ahora, hay otro plano que es el plano geoestratégico, geopolítico, de las potencias, etcétera. Y allí hay un jugador importante, siempre fue importante por siglos y siglos y siglos, que es el poder que radica en Estambul, ex Constantinopla, ex Bizancio, y que en esta guerra es bastante importante porque siempre fue importante todo lo que sucedía en el Mar Negro, porque los turcos controlan los estrechos que permiten la salida del mar. Los turcos los tuvieron siempre a los rusos este, agarrados, para decirlo de alguna forma. Esto es académico, no podemos decir más nada. Los tienen ahí bastante condicionados porque controlan la salida del único mar que disponen los rusos que no se congela el año entero. Entonces, que les permitió a la enormidad rusa y a la concepción rusa transformarse en una potencia oceánica y con ello en una potencia mundial. Eh, el señor que perdió su hija hace unos días en un atentado cerca de Moscú, Dagin, es eh, un hombre que ha concebido, ha pensado la, la concepción euroasiática continental de Rusia, pero precisamente por una razón básicamente geográfica, porque esa enormidad de terreno prácticamente no tiene salida, está taponada por otras civilizaciones, por muchos accidentes geográficos, por el clima, están confinados a estar en el lugar más grande de la Tierra, pero encerrados. Y siempre los zares buscaban mares de aguas calientes, construyeron la divina San Petersburgo y se congela el Golfo de Finlandia. Ni qué hablar todo el océano Ártico allá arriba. Llegan después de un esfuerzo descomunal hasta el Pacífico, arriba de China, frente a Japón, bajan lo máximo que puedan en latitud, es decir, tratando de llegar a las aguas más calientes posibles, fundan Vladivostok, por ahí cerca de Norcorea y Japón, y se congela Vladivostok, y es lo más al sur que llegaron. Entonces, el único mar que les permitía ser potencia eh, mundial, que les permitía tener marinas y barcos y flotas, como la Inglaterra, como Estados Unidos, como Francia, era el Mar Negro, controlado de su salida al Mediterráneo por los turcos. Entonces los turcos tienen ese rol permanente en la vida de los rusos. Son importantes. Y Erdogan, el presidente de Turquía, es consciente, a diferencia de sus predecesores, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, que Turquía dejó de ser el imperio otomano ya en decadencia en esa época, pero con todo lo que eso implicaba para ser la República de Turquía, moderada, chica, constreñida. Erdogan tiene un poquitito de veleidad del sultán.
con su nacionalismo turco, y este rol le encanta. Y se está entendiendo con un señor que después de la derrota enorme que recibió el orgullo ruso por haberse equivocado de bando, por haberse equivocado de ideología y haber creído que podían transformarse en potencia mundial con la perimida, decadente, equivocada ideología marxista, en el tiempo de la Unión Soviética, cuando se derrumbaron, el renacer de las veleidades, del orgullo, de la gloria rusa, la hace casi un nuevo zar, Vladimir I, no, debe haber otros Vladimires en la historia de los zares, seguro que hay otros Vladimires. Vladimir, eh, Vladimir Putin. Entonces se encuentra un neozar con un neosultán y tienen conversaciones todos señores. Y el neosultán llega a hablar con el ultracomunicativo presidente de Ucrania en la ciudad de Leópolis el otro día, se sienta y trae aparentemente una propuesta de paz de los rusos. Y los ucranianos le dicen, bueno, puede ser que aceptemos la paz. Ahora, la única condición que ponemos, nada más ni nada menos, es el retiro absoluto y total de todas las tropas rusas, de todo el territorio que en el año 91, 1991, se independizó de la Unión Soviética con el nombre de Ucrania. Lo que incluye también los territorios ocupados en el 2014 por Rusia, por considerarlos parte histórica de la madre Rusia, ¿no? Crimea y algunas regiones separatistas del este de Ucrania. Así que ahí están las cosas. Hay una propuesta de paz dando vuelta, intermediada por Erdogan, bendecida por las Naciones Unidas. En esa reunión también estuvo el portugués Guterres, que está empezando a tener un rol, porque todos decían las Naciones Unidas, ¿para qué sirve? La pregunta de siempre, ¿no? Sirvió bastante en cuanto a tratar de morigerar la crisis alimentaria, el acuerdo de, la, de permitir la salida de la venta de alimentos, de la producción de alimentos de Ucrania, de los hilos del Mar Negro por barco hacia el Mediterráneo y a sus destinos generalmente de África del Norte y de Medio Oriente, grandes importadores de trigo, sobre todo ucraniano, para elaborar el pan, que es la base de la alimentación en Medio Oriente, en el mundo árabe en general, eh, se logró por la mediación también de las Naciones Unidas. Así que ahí está planteada la cosa, es una idea, es una intermediación turca que le habría acercado a Zelensky una propuesta y Zelensky, ahora un poco envalentonado, ha puesto sus condiciones. Veremos qué pasa. Luis, hay algo que vos mencionaste que yo vengo escuchando cada vez más. Muy bien, no sé bien de qué se trata, pero sí vemos una participación activa de la ONU, ¿eh? Y en este sentido vos mencionaste la Agenda 2030, así como al pasar, ¿no? Como si fuese parte de algo. Digo, esta agenda, primero, ¿qué es y cómo juega en base a las negociaciones puntualmente sobre este conflicto, ¿no? Sobre este conflicto, digamos, ¿qué significa eso que dejaste al pasar? Bueno, a ver, la puedes ver desde dos puntos de vista. Eh, Ahora hay toda una tendencia muy extendida, muy fuerte, eh, potenciada por las redes sociales, de tratar de encontrar teorías conspirativas respecto de todo. Eh, el negar la teoría conspirativa no significa estar de acuerdo con los lineamientos de una agenda demasiado internacionalista, muy corrida hacia posiciones socialdemócratas o socialistas, eh, de una discusión que hemos tenido durante años, décadas. Occidente tuvo dos visiones permanentemente, una visión socialdemócrata y una visión liberal más ortodoxa. Claramente
tuvimos la razón los liberales en cuanto a la imposición de la agenda económica. La agenda económica, el capitalismo económico es tan infinitamente superior a cualquier otra forma de organización, distribución, logística, asignación de recursos, lo que fuere, que se impuso. Hasta el propio comunismo chino, para no sucumbir, no implotar como el comunismo soviético, aceptó, negoció, se tragó la necesidad de volverse capitalistas. Se volvieron capitalistas y son la segunda potencia del mundo. Los comunistas rusos siguieron con sus gorros, tomando frío ahí en las gradas del Kremlin, mientras veían esos desfiles, y seguían combatiendo al capitalismo, combatiendo al capital, y así le fue. A la Argentina, una parte importante de la dirigencia política sigue combatiendo al capitalismo, y así nos va. Esa batalla la tenemos ganada. Ahora, el socialismo, la izquierda, trata por cualquier medio, como ya perdió la batalla de transformar o de atacarnos por el lado económico, básicamente porque al proletario le encanta ser clase media europea o norteamericana, le encanta ser un engranaje del capital, le encanta porque el sistema es tan virtuoso que lo hace prosperar como nunca antes en la historia universal. Las ventajas que nuestra forma de pensar la ha traído a la humanidad son impensables, enormes, gigantes, incontrastables. Millones y millones y millones de personas viviendo, cumpliendo sus deseos, viviendo su propia vida, sin mayores preocupaciones que disfrutar la vida, proyectarse, cumplir un proyecto personal. Es fantástico, 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 fantástico. Sin el designio de un burócrata, de un emperador que te diga, tenés que honrar esta bandera, Es fantástico. Honrar tu propia vida, honrar, o sea, la superioridad del liberalismo es impresionante. Entonces, lo que hay que decir claramente es que es cierto el planteo que hacen los que se oponen al 2030 o a la agenda, que es una agenda plagada de trampas de la socialdemocracia y del socialismo más complejo, para tratar de encontrar otra variante para atacar nuestra ideología que le ha ganado por afano en materia económica. Bueno, en la agenda cultural están tratando de meterla. Ahora, tampoco me gusta esa oposición brutal y volver a una agenda que no reconozca todos los avances que el liberalismo hizo también en los derechos sociales, en los derechos de minorías, en los derechos... No, somos nosotros los liberales los inventores de los derechos en la humanidad. Los únicos, los primeros y los que siempre los garantizamos. No podemos permitir que entregarle con moño a la izquierda toda la defensa de infinidad de logros que se han alcanzado en la humanidad con una agenda liberal. No se puede permitir eso. Entonces, ni un extremo ni el otro, porque en el otro extremo se ocultan también mucha gente que piensa tan autoritariamente como los de la Agenda 2030, que quiere una agenda extremadamente conservadora, atrasada, retrógrada, que para ellos es muy importante, pero para nosotros los liberales no lo es. Entonces, hay mucha propaganda de un lado y mucha propaganda del otro. Y como siempre, los liberales, al mejor estilo, no sé, los liberales alemanes, ahí en el medio, porque no somos tan propagandísticos, no tenemos tanta potencia en tratar de generar ideas masivas, colectivistas, que lleven atrás de un líder a masas y masas y masas. No nos interesa, no nos sale. No, Federalismo y Libertad no está buscando eso, nunca. No hay un solo video de una fundación como Federalismo y Libertad que es absolutamente liberal, eh, apoyando o negando tal o cual cosa. Todo lo contrario, ustedes, nosotros propiciamos el proyecto individual, que a mí me respeten mis derechos y que yo respete los derechos del otro, y que haya un sistema virtuoso
que no gobierne, que cada tanto me permita a mí decir si me gusta o no, y lo pueda cambiar. Eso es todo. Luis, te llevo de vuelta al conflicto, pero mirando un poco a Estados Unidos, un proceso medio de reorganización acá en América Latina. Tenemos elecciones en Brasil, ¿sí? El 2 de octubre, tengo entendido. Se viene también la reforma en Chile, ¿m? Luego de un cambio en los signos políticos. Vemos como que quizás el mundo se está perdiendo un poco del liberalismo y está pasando rápidamente de un extremo al otro, o por lo menos es un poquito lo que se ve, ¿no? Como que hay una dinámica pendular, ¿no? Que todavía no nos encuentra en lo que sería la homeostasis deseada de la libertad y los derechos individuales y la libertad económica, ¿no? Digo, ¿cómo Bueno, a mí me parece que habría, a ver, América Latina, vamos. Es cierto lo que vos decís, Colombia, yo estuve vinculado a la campaña de Rodolfo Hernández, viste que yo me dedico, me critican ahí, bueno, en las redes, no, en las redes no, algunos tuiteros me critican porque no saben en realidad. Eh, el peligroso, no sé, nada peligroso. Soy súper transparente en eso, en todos los sentidos soy transparente. Lo que pasa es que a veces lo que ven por la transparencia no les gusta, que quieren que les haga. Este, pero yo me dediqué, tengo como tres sombreros, y cada tanto me lo pongo, me lo saco, ahora soy re sincero en eso. Me dedico, gané plata, viví, trabajé de estratega político en muchísimas campañas electorales en todo el mundo, principalmente en la América Latina, con Dick Morris. Y ahora nos convocaron con Dick Morris para la campaña de Hernández, que casi, por 3 4 puntos, casi, este, es la sorpresa de Colombia. Fue un resultado impresionante para las circunstancias, ¿no? Teníamos a Lula enfrente, Petro es una especie de Lula al principio, ¿viste? Que probó. Eh, Después me dediqué a la política activa, a los 20 años, yo era el presidente de la juventud. Ah, pues dicen que me cambio de partido, leí por ahí. Nunca me cambié, siempre fui liberal. Lo que pasa es que el liberalismo anduvo por ahí, digamos, pero, a ver, yo fui el presidente de la Juventud Demócrata de Mendoza, el diputado más joven de la Argentina por el Partido Demócrata. Después fue candidato a gobernador del Partido fui secretario de Turismo de Mendoza con permiso del partido, en un gobierno, en la época en que, bueno, se podrá discutir si Menem bien, Menem mal, pero no fui el único, digamos. Y con permiso del partido. Después fui candidato a gobernador del Partido Demócrata de Mendoza. Después fui candidato a vicepresidente de SPER, que es lo mismo, o sea, anduve por ahí. Pero bueno, según sombrero. Y en los ratos libres, porque me gusta comunicar, tenía contactos y no sé qué, entré a la tele. Y no me va mal ahí, se mueve el rating, y entonces hago tele. Eso es lo que soy yo. Bueno, eh, la pregunta era, a ver, contestando tu planteo, América Latina, entonces, conocí el caso bien de cerca ahora en Colombia. Pues estuvimos, cuando analizás todas las encuestas para tratar de una elección, lo ves muy bien. A mí me parece que tiene que ver con el coronavirus el tema. Hay un antioficialismo, no hay un corrimiento a la izquierda. Lo que pasa es que hay muchos oficialismos de derecha, pero donde había un oficialismo de izquierda se lo borra también. Es más, una vez que llegan duran poquito. Preguntale a Alberto Fernández, preguntale a Boric. Hay un antioficialismo. Los electorados no están tolerando a los gobiernos. Me parece que ahí hay una crisis que es bastante más grande el corrimiento a derecha o el corrimiento a izquierda. Si vos querés en las redes, parece, están todos, sí, porque fíjate, entonces vos podés interpretar, están todos contentos o todos enojados. Porque en Colombia no sé qué, porque en Brasil no sé cuánto. Si vos simplificás demasiado el análisis, hay calentura, enojo. Mirá, me parece que tiene que ver con un nivel de frustración muy grande
en el mundo entero, con la brecha entre la promesa electoral de un candidato tratado como un jabón en polvo por el sistema de cómo se eligen los candidatos en el mundo, en las democracias occidentales. Vamos a tener que pensar otra, no sé, porque está en crisis eso. La representatividad está en crisis. Es decir, yo elijo un candidato con un jabón en polvo, el problema es que el jabón en polvo no me lava bien y cambio el jabón en polvo rápidamente. Bueno, y mi daño, el error que cometí es un error de unos pesos y de un tiempito corto, y después me olvido de eso y no me quedé en una frustración. Elegir a Alberto Fernández, complejo. Después, ¿qué hacemos? 4 años, ¿cómo? Entonces, y ahí hay un error, y yo estoy muy metido en eso porque he trabajado mucho en cómo vender el jabón en polvo. Y es tal cual el jabón en polvo, porque es el nuevo ala que lava mejor, porque no sé qué, o el skip intelligent, que no es igual que el skip no intelligent, porque tiene unos verdes en solves que van directamente a la mancha. ¿Es verdad eso? La publicidad y la gente compra el nuevo, que packaging nuevo, ahora el producto es el mismo. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros en las democracias occidentales? Muy pocas. Ahora, cuando vos ves las campañas, es el mundo salado o el mundo dulce, y son completamente diferentes y te prometen. Y no es así. A los 2 años, sea izquierda o derecha, estás frustrado, estás enojado, o está la mitad enojada. Y entonces esa crisis en el sistema de representatividad es muy complejo, por eso se ataca al Parlamento norteamericano. Por eso, en general, las instituciones menos creíbles en todo el mundo son las instituciones que surgieron para frenar el poder absoluto de los monarcas, los parlamentos, porque dan vueltas, son lerdos. Es muy complejo el tema. Entonces, me parece que está pasando eso. Vamos a asistir, creo, eh, estoy bastante vinculado a eso, he ayudado un poco desde afuera a una votación masiva por el no en Chile, por el no a la constitución ridícula que la izquierda con rienda suelta casi impone en el país en la que quieren que se llame República Plurinacional de Chile. A los chilenos, ¿cómo le vas a vender eso? Casi cambiar la bandera, que ellos son súper patrióticos. Es re fácil oponerse a esa constitución. Se volvieron locos. Boric se la creyó, no sé. Me parece que va a sufrir un cachetazo Boric a 4 o 5 meses de haber asumido, 6, no sé cuánto hace. Entonces, duran poquito. Yo no sé si hay un corrimiento a la izquierda. Me parece que hubo un corrimiento a quien no está gobernando, a la oposición, en todas partes. Me parece que se viene lo mismo en la Argentina, que sería la excepción, se correría a la derecha en la próxima. Se está corriendo a la derecha. Y el Brasil pareciera que se va a correr a la izquierda. Ojalá que no, pero las encuestas dicen eso, puede ser que estén equivocadas, todo lo que ya sabemos, pero. Y Colombia se corrió a la derecha, y Ecuador, ¿cómo es? Está raro, me parece que si hay elecciones, gana quien no está gobernando. Muy interesante, ¿no? Y ver también cómo las redes sociales un poco aceleraron este proceso de insatisfacción, en parte porque estamos esperando respuestas concretas, rápidas. Nuestro sistema de recompensa está, digamos, muy poco tolerante y demanda, ¿no? Bueno, tal cual, estás tocando un punto central. Yo le adjudico a esta situación, primero, el nivel de frustración que generó la pandemia. Eh, Segundo, esto que te digo de la crisis del sistema de representación, bla, bla, bla. Y tercero, lo que vos estás señalando, la tribalización que ha producido nuevamente la sociedad, una especie de africanización en el sentido sociológico del término, cómo se organiza sociológicamente África, que todavía sigue en feudalismo tribal, no, todavía no, recién ahora se están consolidando los estados nacionales, algo que sucedió en Europa, no sé, en el siglo XVI, XVII, se fueron consolidando los estados nacionales.
siguió feudalizada África y la sociedad occidental se está tribalizando de vuelta, pero en tribus diferentes, ¿no? Que tienen que ver más con pertenencias ideológicas o étnicas o lo que fuere. Eh, y el gran laburo que se había hecho con los estados nacionales de lograr cierta representatividad, que vos entendieras las diferencias con el otro, pero las, las modelaras, las pulieras, las redondearas, y te sintieras representado por una serie de señores que iban y señoras, generalmente señores eran, que iban a un parlamento y ahí discutían y entonces ahí se morigeraban y se discutían esas diferencias, ahora eso no te representa. Y ahora vos querés imponer la agenda completa de tu tribu. Eso es complejo. Dale armas a las tribus y viene lo de los Tutsis y los Hutus en Ruanda, ¿viste? Que es terrible, eso no lo para nadie, porque querés matar al vecino porque es distinto. No es que una bandera contra otra, no, 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 es... ¿Y qué diferencia hay entre un Tutsi y un Hutu que viven hace milenios en la misma región selvática del África? Y qué sé yo no entiendo la diferencia, ellos sí. Vos sos Tutsi, yo soy Hutu, vos sos de Boca, yo soy de River, y se juegan al fútbol los dos, hermano, un sentimiento, te quiero matar porque sos de River, yo te quiero matar porque sos de Boca. Bueno, es complejo, es complejo. Por eso a mí, yo podría ser requete contra tuitero y tendría cientos de miles de seguidores si quisiera, y no quiero porque no me gusta la verdad ese clima, no lo entiendo, no lo comparto ese nivel de agresión, no sé, y me da un poco de bronca. Ahora soy tiktokero teóricamente, ¿no? Porque, ¿sabes qué me pasó? Mirá, estoy al lado de Sper, que es un capo en las redes, pero él tiene una naturaleza, José Luis, una naturaleza bastante adaptable a Twitter, porque él es blanco-negro, yo soy mucho más político en ese sentido, nos complementamos bien y somos requete contra amigos, nos llevamos bien, nos reímos mutuamente de nuestras diferencias. Ahora, eh, a mí me da un poco de miedo que unos laboratorios informáticos muy inteligentes estén diseñando este, productos adictivos para sociedades adictivas. TikTok es impresionante. Y sabés que el algoritmo no es tan difícil, es bastante fácil. Vos vas mirando en TikTok y con el tiempo vas manejando y a los 10 minutos elegiste vos lo que TikTok está mostrando. No, no te eligió TikTok nada. Ahora, no te voy a contar todo porque te contaría algunas cosas que no te puedo contar. Este, eh, Podés meter algunas cositas ahí entre medio. Sin, los chinos creen que, bueno, ok, dale de comer a los chinos te lo potencian. Después mirá mi TikTok, vas a ver a qué me refiero. No, no, me parece que tenemos que guardarnos para una próxima charla, puntualmente sobre comunicación. Eso, si te parece bien, lo dejamos para hacia adelante y te aprovechamos y nos terminas de contar este, un poco esto, ¿no? Esto que realmente nos tiene a todos. Creo que nadie está exento de las redes sociales ni de los algoritmos. Este, Así que bueno, en principio Luis, te quiero agradecer. Ya estamos sobre el final de nuestra charla, no me quiero pasar. Te quiero agradecer por tu relato apasionante, por tu testimonio, por tu información. Yo me voy con cosas aprendidas hoy, Luis. Te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. A través tuyo, a todo Federalismo y Libertad. Y un último comentario, si me permitís. Eh, esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, no nos puede dejar a nosotros en un lugar en el medio, no. La Argentina, los argentinos, tenemos que claramente alinearnos del lado de las democracias occidentales, del mundo libre. No tenemos nada que ver, por más que algún grupo le entusiasme el himno, la bandera,
los valores de la cristiandad ortodoxa de Vladimir Putin no tienen nada que ver con el progreso, con el avance, con el respeto a los derechos individuales. Fue esta, por el pretexto que fuere, por el tema que fuere, con la razón que fuere, si es que tuvo alguna razón, fue una invasión de un país a otro país que había decidido ser libre, soberano, independiente, y que era, con miles de fallas, una democracia electa por su pueblo. No hay nada que decir ahí. Hay que estar claramente alineados de un lado. Yo personalmente lo estoy, y en cada acción que hago, de todos mis roles, el sombrero que tengo, trato de ayudar a que esto quede claro y sobre todo que quede claro entre nuestros compatriotas, los argentinos. Muchas gracias, Luis. Bueno, a todos los que nos están viendo y llegaron hasta el final, los esperamos la semana que viene en otra charla acá en la Fundación Libertad y Progreso. Muchas gracias y que tengan buenas noches.